Un paciente puede morir por una infección, por una caries dental. Sí, es probable que sí muera por una caries dental. Un paciente puede tener un proceso periapical, un quiste y no sentirlo. Sí, muchas veces clínicamente no podemos detectar una lesión, solo se puede detectar imagenológicamente y también por una tomografía. Entonces el tema de hoy va a ser caries dental y sus desenlaces finales y en muchos casos fatales. Y para eso tenemos ahora la presencia de dos grandes profesionales. Por una parte tenemos a una experta en endodoncia, tenemos a la doctora Jacqueline Rojas, especialista en endodoncia. Su práctica la dedica exclusivamente a endodoncia. Por otro lado tenemos la presencia del doctor René Ávila, miembro de nuestra clínica, quien es un odontólogo moderno, un odontólogo digital que se encarga exclusivamente del área de imagenología y tecnología, donde él nos toma las radiografías panorámicas, las tomografías, hace los cortes y nos puede mostrar todas las patologías que ocurren en dientes y huesos. Jacqueline, estamos en el año 2026, hablamos de tomografías, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de softwares, hablamos de cirugías guiadas, cirugías robóticas, cirugías navegadas, etcétera, etcétera. Mucha tecnología. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de caries dental? Porque la caries es una enfermedad que a lo largo del tiempo aún persiste. Es una enfermedad multifactorial, el cual está producida por una capa de biofilm, por bacterias, ¿no? Entonces, hoy en día la caries es considerada una de las enfermedades más frecuentes en las personas y en los pacientes, el cual va desarrollándose a través de un punto negro hacia una enfermedad más avanzada, lo que puede ocasionar lo que es un quiste o un granuloma periapical. Entonces, un punto negro en un diente que para un paciente puede ser algo sin mucha importancia, realmente puede representar el inicio de terribles problemas de salud, inclusive amenazas a la vida de un paciente. Claro que sí, a veces un paciente dice, no, es solo un punto negro. ¿Cuál es el avance? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad de la caries hasta llegar a desenlaces tan fatales como infecciones, quistes o pérdida de dientes? Claro, empezamos primeramente con lo que mencionamos, un punto negro, después un hueco. El hueco ocasiona una destrucción a nivel dentinario, que es la segunda capa del diente, y llegamos a la pulpa dentaria, ¿no? Entonces, una vez que ese nervio es afectado, ocasionamos lo que es la necrosis pulpar. La necrosis pulpar llega a morirse el diente y ocasionar lo que es la destrucción a nivel periapical, un absceso, un quiste, un granuloma, ¿no? O sea que un diente necrótico generalmente no va a presentar sintomatología. No, más bien el diente necrótico es asintomático. Las personas dicen, no, ya no me duele, no tengo ese dolor. Entonces hay que tener una alerta, ¿no? Decir, no me duele es como un diagnóstico de peligro, digamos. Es decir, el diente está en rojo, es peligroso. ¿Por qué? Porque ocasiona ya un quiste, una infección, hasta una inflamación a nivel ya facial. ¿Cómo podemos descubrir este tipo de lesiones? Como dice la doctora, hay dientes necróticos que a veces puede ser que sean asintomáticos, que estén cursando sin dolor. ¿Cómo el odontólogo puede observar, puede diagnosticar o puede descubrir este tipo de patologías, este tipo de estadios de la caries?
podemos descubrir a través de una radiografía o algo más para poder ver más adentro, sería con una tomografía. René, quiero que nos muestres un proceso silencioso de este tipo de patologías. Claro, doctor. Acá les voy a mostrar de una paciente que tratamos en la clínica. Como podemos observar en la pantalla, es una lesión silenciosa. Podemos ver que acá, como explicó la doctora, la lesión primero avanza del esmalte. Acá tenemos lo que es la cámara pulpar y lo que es la raíz del diente, el ápice. Podemos observar en lo que es en el ápice una lesión silenciosa, ¿no? Que es una lesión. En este caso estaríamos frente a un granuloma o a un quiste. Eso podemos evidenciar ya sea con un examen patológico. Perfecto. Esta paciente necesariamente tendría que estar con un dolor intenso, insoportable. Como explicó la doctora, hay lesiones que son asintomáticos, que no sienten y únicamente podemos observar mediante una tomografía. Doctora, entonces podríamos decir que el dolor podría ser un mecanismo de defensa y que el organismo está pidiendo auxilio para ser tratado inmediatamente y puede ser abordado sin llegar a estas situaciones. Que tener este tipo de estadios donde ya está involucrando tejido óseo, se está involucrando hueso maxilar o mandibular y está avanzando silenciosamente. Claro que sí. En los dientes que ya están necrosados, existe lo que es esa imagen radiolúcida que vemos alrededor del diente, el cual no podemos definir exactamente qué es lo que es, si es un granuloma, si es un quiste, pero podemos realizar lo que es el tratamiento de conducto para evitar lo que es la pérdida dental, como mencionó el doctor. El dolor sí es un indicio de que el diente está muriendo, se podría decir, pero es una defensa que el organismo, nuestro propio organismo, tiene para proteger al diente. O sea, en cualquier evidencia, digamos, de un golpe, cuando tenemos un golpe, ya sea en el cuerpo, nuestro organismo como defensa siempre va a tener la inflamación. Lo mismo sucede con nuestros dientes. Perfecto. Entonces no estamos hablando hoy de carillas dentales, no estamos hablando de resinas ni de tapar dientes. Estamos hablando de algo más serio, más importante. Estamos hablando de medicina oral, de medicina bucal, donde estamos viendo cómo un proceso infeccioso, una caries, que inicialmente puede ser un punto negro, puede evolucionar llegando a destruir hueso. Y es aquí donde vamos a ver los desenlaces finales de las caries dentales. Uno de los desenlaces serían las infecciones cervicofaciales. Y esto, como una caries o una infección odontógena como una caries, toma un camino, convertirse en algo silencioso, destruyendo hueso, o en algo más agudo, con dolor, con inflamación que puede amenazar la vida de un paciente. ¿En qué momento toma uno u otro camino esta infección odontógena? En el momento que ya no hay solución para un tratamiento de conducto, cuando ya no diagnosticamos para que sea un tratamiento de conducto, entonces pasamos a esa otra etapa que ya es la infección atacando lo que es al hueso. Entonces pasamos a una etapa a un tratamiento más brusco, que sería la exodoncia. Exactamente. Muchas veces, cuando una caries no es tratada, ya sea porque un paciente lo ha pasado por alto, no le ha dado la suficiente seriedad o no ha sido lo suficientemente responsable con su salud, una caries puede evolucionar a una infección del hueso. Dependiendo la posición anatómica del diente, la inserción de los músculos puede avanzar a planos más profundos, a planos submandibulares, a planos sublinguales, a planos cervicales. Una infección de un diente puede
la pus que se forma en el periápice, puede viajar por planos anatómicos bajo la lengua, puede viajar hasta el cuello, puede provocar una enfermedad que se llama angina de Ludwig, que es cuando el proceso infeccioso ya está localizado en todo el cuello, y puede viajar hasta la faringe y viajar hasta el mediastino. En este punto ya la caries o la infección odontogénica, que se inicia como una caries, ya pone en riesgo la vida y la integridad del paciente. En este momento lo que nos preocupa es salvar la vida y preservar la salud de un paciente. Estas infecciones o esta evolución puede provocar obstrucción de las vías aéreas, asfixiando al paciente, o puede provocar infecciones en mediastino, contaminando o involucrando pulmones o corazón, llegando a producir en algunos muy poco frecuentes, pero hasta la muerte. Hemos tenido la experiencia de un caso de una paciente que ha llegado hacia nosotros con un dolor en una muela, así le vamos a mencionar, pero ya era una infección avanzada, ya había viajado hasta el cuello. En ese momento, la decisión que tiene que tomar el clínico es muy importante porque tiene que manejarse con medicamentos, con antibióticos, y además tiene que saber remitir a otras especialidades que están más preparadas para abordar este tipo de situaciones. Estamos hablando de cirugía maxilofacial en ambientes intrahospitalarios y muchas veces inclusive tendrían que entrar a cuidados intensivos debido a la gravedad de este tipo de infecciones. Entre otro tipo de desenlaces, estaríamos hablando de precisamente de los granulomas, los quistes que son silenciosos. ¿Cómo es el avance de ese tipo de lesiones, doctora? ¿Hasta dónde pueden avanzar si los pacientes se han portado negligentes y no han acudido a consultas de control donde su dentista? Como mencionamos al principio, la evolución de la caries es desde un punto negro a un hueco y afectando lo que es el tejido dentinario. Luego proseguimos a lo que es la pulpa. De la pulpa existe lo que es la necrosis pulpar, afectando la parte del ápice. Una vez afectando la parte del ápice, existe, se podría decir, una proliferación de esa infección a nivel de tejido óseo, ¿no? Entonces, a los pacientes que hacen mayormente cuando hay ese tipo de infecciones, se empieza a hinchar la carita, o como mencionamos, puede ser silencioso y puede durar años. El paciente puede estar años con esa infección, puede decir, nunca me ha dolido, pero tengo un hueco que nunca, no, ese hueco estaba aquí unos 10 años, pero nunca me ha dolido y nunca se le hincha la cara, ¿ya? Entonces hablamos de pacientes que duraron con una caries 10, 20 años, pero la infección se ve ya radiográficamente o tomográficamente, esa lesión ya afectando lo que es el hueso. Este tipo de lesiones que sabemos que pueden evolucionar hasta unos quistes odontogénicos podrían llegar a convertirse en patologías más amenazadoras, como tumores o como cáncer. Sí, pueden llegar a convertirse en tumores odontogénicos o cáncer, y también afectar a más sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Como el sistema nervioso, al corazón, como mencionó usted también, y pacientes diabéticos igual son propensos a que estas caries y estas infecciones avancen más rápidamente. Acabamos de escuchar algo muy importante. Muchas veces las caries, esos procesos infecciosos que están en los dientes, porque las caries son procesos infecciosos, hay bacterias y toxinas bacterianas en esas cavidades cariosas de los dientes. Y muchas veces puede haber dolor o no, pero esas bacterias están ingresando constantemente al torrente sanguíneo, tanto bacterias como toxinas, y provocan una inflamación sistémica. Si a estos pacientes les hacemos una PCR para ver la inflamación sistémica, está elevado. Estas toxinas bacterianas que han ingresado por las caries a todo el organismo pueden provocar otras lesiones como enfermedades cardíacas,
se ha demostrado que inclusive pueden provocar un mal control de la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2. Inclusive hay estudios que han demostrado que estas bacterias presentes constantemente en el torrente sanguíneo pueden provocar lesiones en riñones, glomerulonefritis. Inclusive se ha visto en algunos estudios que pacientes embarazadas pueden tener partos prematuros. Entonces es muy importante, es vital que todas las personas tomen conciencia y se traten, así sean puntos negros pequeñitos, para preservar su salud. ¿Cuál sería otro de los desenlaces fatales, querido René? En realidad un desenlace final. Un desenlace final sería la extracción de la pieza dental. Exactamente. Otro desenlace final es la extracción. Muchas veces los pacientes ya van cuando ya es tarde, entonces lo que hay que hacer es extraer las piezas dentarias. Pero una cosa hay que tomar en cuenta, un paciente cuando le vamos a extraer una pieza no solo está perdiendo un diente, al mismo tiempo hay una pérdida de hueso, hay una reabsorción, una remodelación de hueso. Y si un paciente pierde un diente, después otro diente y va perdiendo así muchos dientes, llegando a perder todos los dientes, ya sea del maxilar, de la mandíbula, o muchas veces pierde dientes tanto del maxilar como de la mandíbula, también ha perdido mucho hueso. Y sumado a eso, han transcurrido varios años, ha existido una marcada atrofia y reabsorción de hueso, donde muchas veces cuando ellos se colocan unas plaquitas removibles, les hace doler, se mueven, ya no son estables, ¿no? Estos pacientes que han llegado a estas situaciones, que han perdido todos los dientes, que han sufrido una atrofia severa de los huesos alveolares, del hueso alveolar, ya no pueden utilizar prótesis removibles, nosotros los denominamos inválidos orales. Estos pacientes no pueden hablar porque es incómodo, se les caen esas prótesis, no pueden comer porque se mueven y además hace doler los tejidos, ¿no? Perjudica notablemente su vida, hay un impacto biopsicosocial muy importante, muy marcado en este tipo de pacientes. Se disminuye el tercio inferior de la cara, hace que se vean mucho más viejitos de lo que podrían ser, presentan un síndrome que se llama síndrome de Kelly, es cuando la mandíbula se eleva, dándoles un aspecto de clase 3, le llamamos nosotros, que parece que la mandíbula tiene mayor tamaño. Esta parte del maxilar se contrae y se hunde, ¿no? Entonces a veces tienen esa apariencia de estar enfadados o estar tristes, ¿ya? Entonces otro desenlace fatal en este tipo de pacientes es el edentulismo total con la invalidez oral. Y la única solución para este tipo de pacientes podría llegar a ser colocar implantes, y a veces inclusive no hay hueso para colocar implantes. Tendríamos que buscar en otras zonas alejadas de la boca, como en los huesos cigomáticos, para poder colocarles implantes cigomáticos. Doctora, ¿cuál sería la recomendación y el consejo que le daría, por una parte a nuestros colegas odontólogos y por otra parte a nuestros pacientes, para prevenir estos desenlaces fatales? Primeramente a nuestros colegas hacer un buen diagnóstico, ver al paciente primeramente diagnosticando clínicamente, radiográficamente e incluso tomográficamente para ver qué tipo de tratamiento va a recibir el diente, ¿no? Ya sea con un puntito, empieza con un punto, luego el hueco y también llegar a lo que es el tratamiento de conducto para evitar la extracción dental, ¿no? Y a los pacientes acudir a los odontólogos a tiempo, no esperar que haya un dolor o que haya un hueco en los dientes para acudir a un dentista. Siempre los pacientes acuden cuando hay un dolor. Yo he recibido varios casos donde el paciente dice, me duele esta muela, pero solo viene por el dolor. Pero hay algo que es prevención. Si un paciente viene antes de que haya un hueco, haya un dolor, podemos tratarlo. El tratamiento es más preservado y no llegamos a un tratamiento más complicado y también más costoso, ¿no?
Exactamente. Doctor René, ¿qué medios de diagnóstico aconseja a los colegas odontólogos utilizar para poder verificar el grado o la extensión en profundidad de las caries o hacer controles constantes para que no lleguen a estas situaciones los pacientes? Para empezar, radiográficamente es lo primordial que deberían de hacer al diagnosticar. Lo primordial sería una panorámica y ya pueden ver todos los dientes, y posterior a eso ya una tomografía. Perfecto. En una tomografía, ¿qué es lo que podrían ver nuestros colegas? Pueden ver lo que es huesos, lesiones, tejidos blandos, duros, en 3D, como estamos viendo ahora. Claro que sí. Entonces, una radiografía panorámica sería de rigor como diagnóstico inicial, pero una tomografía sería para poder hacer un diagnóstico definitivo, un diagnóstico total. Perfecto. Hemos hablado de un tema muy importante. Una caries dental no es algo que se lo deba pasar por alto. Antes de colocarte brackets, antes de colocarte carillas, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que no tienes una sola caries en la boca. Es muy importante que visites a tu odontólogo para que te haga un buen diagnóstico. Es muy importante que en el diagnóstico se utilice medios de diagnóstico precisos como radiografías o mejor una tomografía. Y a nuestros colegas, seamos más doctores, más médicos de la boca y no simplemente queramos ponerles carillas a todos, olvidándonos de lo esencial que es la salud bucal y la salud integral de nuestros pacientes, porque un diente, la boca, no está aislado, no está separado de nuestro organismo. Todo lo que pasa en la boca tiene repercusiones sistémicas, tanto biológicas como mecánicas. Muchas gracias, queridos doctores. Ha sido una excelente conversación acerca de un tema muy importante. Un gusto igual estar aquí ayudando a informar igual a los pacientes y a nuestros colegas, ¿no? Para que tengamos pacientes más preventivos, con menos caries. Y muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias, doctor.